Muy bien, buenas horas con todos mis alumnos. El día de hoy voy a hacer un repaso con respecto al sistema endocrino para el aula de cuarto grado de secundaria del Colegio Mancio Varona. Nos habíamos quedado básicamente en la clase pasada en hablar de la tiroides. La tiroides es una glándula endocrina que obviamente se le considera como la glándula endocrina más grande del cuerpo, ¿ya? Tiene un peso aproximadamente de 15 a 20 gramos, ¿ya? Está situada entre la C5 y la T1, o sea, entre la quinta vértebra cervical y la primera vértebra torácica, entre la C5 y T1. Está delante de la tráquea a nivel de la región cervical. Hay que decir además que presenta dos lóbulos. Como vemos acá en la imagen, tenemos el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, obviamente, de la glándula tiroides, comunicada por el istmo, ¿ya? Por el istmo. En algunas personas, exactamente en el 25% de las personas, presentan un tercer lóbulo, llamado lóbulo piramidal, como vemos acá, o también llamada pirámide de Lutrier. Cuando te pregunten en un examen de admisión, ¿en qué glándula endocrina se encuentra la pirámide de Lutrier? Sería en el óvulo, bueno, en este caso en la glándula tiroides, ¿de acuerdo? Histológicamente hablando, vamos a decir que si hablamos de la parte de la histología, la glándula tiroides presenta los folículos tiroideos. Y estos folículos tiroideos contienen una sustancia coloide, en este caso se encuentra la tiroglobulina o la TG, que es muy importante para la síntesis de hormonas tiroideas, la tiroglobulina. Este folículo tiroideo presenta dos tipos de células muy importantes, las células foliculares, que son las células que producen la T3 y la T4 propiamente dicha, y las células parafoliculares o células C, que producen una hormona llamada calcitonina o tirocalcitonina, que es una hormona hipocalcemiante. Hay que recordar también que la glándula tiroides es una glándula que permite almacenar grandes cantidades de concentraciones de hormonas, permite almacenar grandes concentraciones de hormonas. Las células foliculares básicamente producen la T3 y la T4. La T3 también se llama triyodotironina, ahí está, se llama triyodotironina, y la T4 también recibe el nombre de tetrayodotironina o simplemente llamada tiroxina. Ahí está. Recordar que estas hormonas tiroideas, la T3 y la T4, provienen de aminoácidos esenciales, ¿no? Como por ejemplo la tirosina. ¿Cuáles son las funciones de la T3 y la T4? Básicamente estimulan el desarrollo físico y mental del organismo. Además, aumenta la mielinización y produce la excitabilidad nerviosa. Otra función muy importante es que aumentan el consumo de oxígeno y el metabolismo basal. Promueven la maduración y diferenciación de diversos tejidos. Junto a la hormona del crecimiento e insulina, aceleran el crecimiento corporal. También influyen en el crecimiento corporal la T3 y la T4. Otra función de la T3 y la T4 es que permiten la termorregulación y aumentan la temperatura corporal por el efecto calorígeno. Además, aumentan la glucólisis, o sea, la degradación parcial de la glucosa y la gluconeogénesis, la formación de glucosa, aumentando obviamente la secreción de la insulina. Son anabolizantes proteicos, además aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la fuerza de contracción, aumentan la bulimia, o sea, el volumen sanguíneo y además aumentan el gasto cardíaco. En cuanto a la patología de la T3 y T4, vamos a decir que una hiposecreción o una secreción disminuida de la T3 y la T4 en niños causaría un tipo de enanismo llamado cretinismo endémico. En cambio, una hiposecreción de la T3 y la T4 en los adultos causaría una enfermedad llamada mixedema. Y una hipersecreción, o sea, una secreción aumentada de las hormonas tiroideas de la T3 y la T4, causaría una enfermedad que se llama enfermedad de Greiva-Sedov, que tiene como característica en el paciente los exoftalmos, que son los ojos saltones o los ojos salientes, ¿no? Se le llama exoftalmos. Muy bien. Eso producen las células foliculares, la T3 y la T4. Pero las células parafoliculares o células C, como lo habíamos dicho, producen una hormona llamada calcitonina o también llamada tirocalcitonina, que esta hormona tiene un efecto hipocalcemiante, es decir, va a reducir los niveles de calcio en la sangre, va a inhibir a los osteoclastos. Tenemos aquí características, bueno, de signos y síntomas del hipotiroidismo y clínica del hiperpartiroidismo. Los signos y síntomas del hipotiroidismo se caracterizan porque hay sequedad cutánea, palidez, aumento de peso, o sea, obesidad, ronquera, dificultad para tragar, disminución de la memoria y el enlentecimiento del lenguaje. Va a haber hinchazón de manos, de pies y caras, estreñimiento, va a haber adelgazamiento y caída del cabello, ojo, caída del cabello,
somnolencia, o sea, tienden al sueño, fatiga, hipertensión, alteraciones menstruales, intolerancia al frío. Mientras que en la clínica del hipertiroidismo hay nerviosismo e irritabilidad, va a haber palpitaciones, sudoración excesiva, intolerancia al calor, aumento del apetito, pérdida de peso. Si aquí había en el hipotiroidismo aumento de peso, aquí va a haber pérdida de peso, aún comiendo más. Va a haber diarrea, trastorno de la menstruación, pelo fino y quebradizo, piel delgada, debilidad muscular, temblor de manos, insomnio, mirada fija, sensibilidad ocular a la luz. Luego pasamos a la paratiroides. Esta glándula endocrina llamada paratiroides se va a encontrar en la parte posterior de la glándula tiroides, muy paralelo, ¿no? Por eso se llama paratiroides, que son número de 4, ¿no? Acá lo tenemos 1, 2, 3 y 4 en la parte posterior de la tiroides. Tienen un peso aproximadamente de 35-40 miligramos y presenta dos tipos de células histológicamente, ¿no? Presenta las células principales, como vemos acá son las más abundantes, y esta célula principal produce la paratormona, mientras que las células oxífilas no tienen función, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí también vemos los capilares, pues, ¿no? Bueno, en caso de las células principales que producen la paratormona, la PTH, vamos a decir que es una hormona hipercalcemiante, ya va a elevar los niveles de calcio en la sangre, o sea, es antagónica a la calcitonina, es hipercalcemiante. Activa los osteoclastos, pero inhibe los osteoblastos y tiene un efecto hipofosfatémico, es decir, va a reducir los niveles de fosfato en la sangre debido a que se anula la absorción renal de fosfatos. Y las células oxífilas no tienen función, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora sí vamos a la siguiente glándula suprarrenal que deriva de diferentes capas embrionarias, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la glándula suprarrenal, ¿ya? Que deriva de diferentes glándulas, de las diferentes, bueno, capas embrionarias, ¿no? Por ejemplo, aquí se le llama glándula suprarrenal porque está encima del riñón, acá estaría el riñón y está encima del riñón. Si hacemos un corte coronario frontal, vemos allí que la primera estructura sería la cápsula, que es una cápsula adiposa que tiene función de protección, pero ya luego viene la glándula, ¿no? Que está formada por la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. La corteza suprarrenal representa el 90% de toda la glándula y deriva del mesodermo, mientras que la médula suprarrenal representa el 10% de la glándula suprarrenal y deriva del ectodermo. Como ves, corteza del mesodermo y la médula suprarrenal del ectodermo. Deriva de diferentes hojas embrionarias. La corteza suprarrenal presenta una zona glomerular donde va a dar lugar a unas hormonas llamadas mineralocorticoides, ¿no? Que regulan el equilibrio hidroelectrolítico. Tenemos ahí la hormona llamada aldosterona, que reabsorbe sodio y elimina el potasio a nivel del túbulo contorneado distal del nefrón o la nefrona, y la desoxicorticosterona, que reabsorbe sal. Luego tenemos la zona más amplia, más abundante de la zona fascicular, donde ahí se producen los glucocorticoides, ¿no? Las famosas hormonas del estrés, como el cortisol, la hormona del estrés, que tiene un efecto antiinflamatorio, un efecto analgésico y un efecto antipirético, es decir, disminuir la fiebre. También se produce la corticosterona. Hay que decir que el cortisol también se llama hidrocortisona. Y finalmente tenemos la zona del 7%, que es la zona reticular, y en la zona reticular se producen los andrógenos. El principal andrógeno es la de hidroepiandrosterona. Bueno, y también tenemos la androstenediona, ¿no? Pero la de hidroepiandrosterona es muy importante para formar testosterona y los estrógenos. Es decir, un varón no solamente produce testosterona, también produce estrógenos a nivel de esta zona, ¿de acuerdo? Si produce gran cantidad de estrógenos en el varón, podría darse un crecimiento de mamas, ¿no? Y eso se le llama en el varón ginecomastia, el crecimiento excesivo de las mamas. Pero también la mujer produce testosterona a nivel de esta zona. Cuando produce mucha testosterona, le puede crecer el vello a nivel del bigote, a nivel de la barba, a nivel del pecho. Cuando a una mujer le crece bastante el vello por un aumento de la testosterona de esta zona, se dice que presenta hirsutismo. El hirsutismo con H, hirsutismo, es el crecimiento excesivo del vello en la mujer, ¿no? Pero cuando ya incluso adopta otras características varoniles, eso se llama ya virilización de la mujer. Finalmente, luego de la corteza suprarrenal, encontramos la médula suprarrenal que deriva del ectodermo, como ya lo habíamos dicho, y es ahí donde encontramos unas células que se llaman células cromafiles. Cuando estas células cromafiles cuando se reproducen mal o sufren alguna mutación, alguna alteración, van a dar lugar a la formación de un tumor llamado feocromocitoma. El feocromocitoma es el tumor de la médula suprarrenal.
Estas células producen hormonas como la adrenalina, o también llamada epinefrina, que se produce en gran cantidad en un 80%, mientras que la noradrenalina o norepinefrina solamente se produce en 20%. Tanto a la adrenalina como a la noradrenalina se le van a llamar catecolaminas. Hay que decir que según la ciencia dice que estas hormonas tienen efectos muy similares al sistema nervioso simpático. Por eso es que también le llaman simpático-miméticas. Por ejemplo, ¿en qué momento se libera la adrenalina, la noradrenalina? Cuando la persona está pasando un tiempo de huida, de miedo, de peligro. En ese momento se libera la adrenalina para contrarrestar todos estos efectos causados por estos acontecimientos, ¿no? La huida, el miedo y el peligro. Muy bien. Entonces, ¿qué hormonas se liberan en momentos de huida, miedo y peligro? La adrenalina y la noradrenalina. Luego tenemos los efectos de los glucocorticoides como el cortisol, lo habíamos dicho, el cortisol favorece la conversión de lípidos, proteínas y lactato en glucosa, o sea, la gluconeogénesis. Como se eleva la glucosa, tiene efecto hiperglucemiante. Inhibe la síntesis de proteínas y estimula el catabolismo proteico. Estimula la lipólisis y la degradación de lípidos. Proporciona resistencia al estrés. ¿Ah? Por eso se llama hormona del estrés. Hormona del estrés. Aumenta el efecto vasoconstrictor de las arteriolas, se eleva la presión arterial. Efecto antiinflamatorio, antipirético, analgésico, hematopoyético. Estimula la maduración del feto, aumenta la filtración glomerular y aumenta la resorción ósea. En cuanto a la patología, es una hipersecreción de glucocorticoides como el cortisol, causaría el síndrome de Cushing, típico de una mujer, síndrome de Cushing, donde la mujer presenta cara de luna llena, cuello de búfalo, abdomen péndulo. Y una hiposecreción de mineralocorticoides y glucocorticoides causará el síndrome de Addison. El páncreas, bueno, tenemos ya una glándula mixta o anficrina. El páncreas tiene a nivel de los islotes de Langerhans, que representan el 99%, el 1% del peso, disculpen. Tenemos las células alfa, que producen glucagón, que tiene un efecto hiperglucemiante. Las células beta, que producen la insulina, que es hipoglucemiante. Y al no haber insulina, entonces una hiposecreción de la insulina causaría que la glucosa se eleve en la sangre, causando la diabetes mellitus, ¿no? Hay tipo 1 y tipo 2. La diabetes del adulto, la tipo 2, es la más frecuente. Las células delta producen una hormona llamada somatostatina que controla la secreción de las células alfa y las células beta. Y las células F producen el polipéptido pancreático humano que regula la secreción de la somatostatina. El estómago es un órgano que a nivel del antro pilórico, exactamente en la célula G, produce una hormona llamada gastrina. Y la gastrina básicamente estimula la secreción del jugo gástrico y la motilidad gástrica, ¿no? O sea, para el movimiento del estómago. El intestino delgado presenta unas células llamadas células Apud que producen la secretina, que es una hormona que estimula la secreción del jugo pancreático rico en bicarbonato, o sea, alcalino, que neutraliza los alimentos ácidos. Eso es lo que hace la secretina estimula la secreción del jugo pancreático rico en bicarbonato, que neutraliza los alimentos ácidos. La colicistoquinina en la CCK estimula la liberación de la bilis por parte de la vesícula biliar. Y la pancreosimina estimula la secreción de jugo pancreático, no rico en enzimas. El corazón, exactamente el corazón a nivel de la aurícula derecha, allí, a nivel de la aurícula derecha, se produce una hormona llamada péptido natriurético auricular, o también llamado natriopectina. Péptido natriurético auricular o natriopectina, que es una hormona que disminuye la presión arterial. Ojo, disminuye la presión arterial. Y finalmente la placenta, que produce varias hormonas, ¿no? Como la progesterona, que es la hormona del embarazo. A partir de la décima semana, partir de la 10ª semana hacia adelante, lo produce la placenta, la progesterona. Los estrógenos, habíamos dicho la estrona, el estriol, el beta-estradiol. El beta-estradiol es el principal en una mujer obviamente fértil, joven, el beta-estradiol. La somatomatoatropina coriónica humana, también llamado lactógeno placentario, importante en la producción de la leche materna. Y una hormona llamada HCG, que también se le llama gonadotropina coriónica humana. Esta hormona HCG se utiliza para un análisis para descartar el embarazo, ¿no? Llamado pregnosticón. Ya esta hormona se detecta en un test de embarazo llamado pregnosticón. ¿Ya? La hormona HCG llamada gonadotropina coriónica humana que la produce la placenta. Bueno, en orina se puede detectar a partir de la 5ª semana, pero en sangre se detecta a partir de la 3ª semana, ¿no? Por eso que un análisis positivo en orina siempre tiene que confirmarse con análisis de sangre, porque en la sangre la hormona está más completa, pues, ¿no? Que en la orina ya está en metabolitos, en cambio la sangre está más completa. Entonces, la HCG, gonadotropina coriónica humana, es una hormona que se detecta en un test de embarazo, no se olvide, es llamado pronóstico.
La lectina es una hormona que reduce el apetito, mientras que la grelina se produce en el duodeno y en el estómago y estimula el apetito. ¿De acuerdo? La lectina reduce el apetito, lo produce el tejido, bueno, subcutáneo, el tejido adiposo, ahí se produce, y la grelina estimula el apetito.